Cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTI+, aunque como tal la celebración se da en todo el mes. En razón a que ese día en el año 1969 en el estado de Nueva York en Estados Unidos se inició el movimiento de liberación de este sector de la población. Y en la actualidad se puede apreciar que pese a haber diversos planteamientos tanto legales como educativos que establecen la importancia de la enseñanza de la no discriminación y a la vez de la educación sexual, que tiene que ver mucho con el tema de la orientación, la identidad de género, etc., aún se encuentran diversas falencias, estereotipos y estigmas que rodean a estas temáticas. Esto ocurre básicamente por los miedos infundados a nivel familiar, la sociedad patriarcal y el sistema machista en el que nos seguimos encontrando en la actualidad, y que al final lo único que hace es viralizar y difundir toda esta desinformación. Al hablar de población LGBT, diversidad y el Pride, sale a relucir el odio y la discriminación, principalmente de los grupos ultraconservadores. Y esto solo refleja un gran desconocimiento e ignorancia. Lógicamente, un hecho movido por desconocimiento en temas de sexualidad, prejuicios e ignorancia es la llamada homofobia, que es el rechazo a las personas pertenecientes a la población LGBT, basado en invisibilización y crímenes hacia los mismos. Este rechazo proviene principalmente de prejuicios sociales y religiosos, donde catalogan a estas personas como depravadas sexuales, promiscuas, pedófilas y únicas portadoras de ETS. Háganme el hijo de puta favor. El ser un depravado sexual, un pedófilo, un pederasta, un portador de una ETS o un promiscuo no tiene nada que ver con la orientación sexual de una persona. Y hablando de la pedofilia, les doy un dato. De acuerdo al ICBF, el 92% de los agresores sexuales en Colombia son heterosexuales. Estas actitudes de desprecio pueden provocar depresión, que muchas empresas tiendan a despedir o no contratar a personas por su orientación sexual. Cuando legalmente, primero, la orientación sexual no es una pregunta obligatoria en una entrevista. Y dos, no es un aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de la contratación. Que hay establecimientos que expulsen a parejas homosexuales simplemente porque están expresando su cariño. Y en el peor de los casos, hasta suicidio, como fue el caso de Sergio Urrego en Bogotá. También se puede ver un matoneo a nivel escolar contra los infantes, que de acuerdo al ICBF los principales casos son por razones de género. Es decir, las principales víctimas son aquellos infantes que no demuestran las actitudes como se supone que socialmente deben ser los niños y las niñas. Y esto pasa principalmente porque en el hogar se imponen que los niños deben jugar de forma brusca, solo pueden jugar fútbol o deportes, tener muchas novias, etc. Y que las niñas deben hacer labores domésticas, vestirse de rosado, jugar con muñecas, atender a los hombres y ser delicadas. Ojalá fuera una broma, pero no lo es. Y los niños, niñas y jóvenes que no cumplen con estos roles y se comportan diferente empiezan a ser rechazados y acosados. Cabe resaltar que la sexualidad no es solamente lo que tiene que ver con el aparato reproductor masculino y femenino, los genitales. La sexualidad es un campo de estudio muy amplio y va mucho más allá de eso. Envuelve temas como el desarrollo y el crecimiento de los niños, cómo se mueven en sus vidas como adolescentes y adultos, el autocuidado, la responsabilidad. Y el desconocer la sexualidad o el tildarla de que tiene que ver únicamente con los aparatos reproductores puede provocar incluso que sean situaciones como embarazos adolescentes, discriminación, que se presenten enfermedades de transmisión sexual, disputas familiares, escolares, etc. Y en la actualidad se siguen presentando casos donde padres no quieren que se enseñe educación sexual en los colegios. La enseñanza de la misma no es un capricho de uno o dos profesores. Que si quiere vaya y quéjese en el Ministerio de Educación. Porque existen varias disposiciones de índole legal y educativa que reafirman la importancia de la educación sexual, como la Resolución 3353 de 1993 del Ministerio de Educación Nacional, obligatoriedad de la educación sexual en todas las instituciones educativas del país. El artículo 14 de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, más conocida como la Ley General de Educación, que ratifica la obligatoriedad de la educación sexual. El artículo 36 del decreto reglamentario 1860 del 3 de agosto de 1994, que dice que la enseñanza de la educación sexual se cumplirá bajo proyectos pedagógicos, por lo que se puede decir que ha habido un avance en cierto grado. Claro que esto puede variar de acuerdo a la zona o al establecimiento educativo, y en el interés de los docentes y directivos docentes en abordar estas temáticas. Y hay que dejar claro una cosa, discriminar a una persona de la población LGBT es una falta que está contemplada en el Código de Policía. Aún en términos generales se puede apreciar un avance, pero lamentablemente se siguen presentando situaciones lamentables de discriminación a la población LGBT, por lo que hoy en día personas pertenecientes a esta población deben recurrir a instancias legales porque sus derechos fueron perjudicados, porque la sociedad todavía conserva estos estigmas y estereotipos. Nadie nace homofóbico, eso es algo que se aprende.
Si un día tu hijo te pregunta por qué esos dos hombres o por qué esas dos mujeres se están besando, le tienes que explicar algo muy simple. Que así como existen hombres que les gustan las mujeres, o mujeres que le gustan los hombres, también existen hombres que le gustan los hombres, mujeres que le gustan las mujeres. Que eso no es nada del otro mundo y que ser LGBT no es malo. Malo es ser homofóbico y discriminador. Al capacitar a los educandos en educación sexual, se recurre a un contexto histórico, legal, cultural, incluso se hace un enfoque biológico, social y psicológico, que hace parte de la formación integral y que puede tener como resultado una autoidentificación apoyada en valores para que vivan su sexualidad sanamente, de forma consciente y responsable. Los padres son los primeros educadores, quienes tienen el papel principal en la dimensión afectiva, social y sexual de los niños y adolescentes. Y el docente también tiene un papel en esta formación, porque en la escuela la formación va más allá de contenidos disciplinares. Y que cuando se hable de sexualidad no solamente se haga referencia a los métodos anticonceptivos, a los aparatos reproductores o a las ETS. También hay una redirección a aspectos como el hacerse cargo de sus actos y decisiones, los riesgos y consecuencias de los mismos, los sentimientos, actitudes y valores, las situaciones que enfrentará en su vida, la capacidad de tomar decisiones, sus conductas morales, etc. En la casa, en la escuela y en la sociedad se imparten todos estos puntos. Pero en la escuela, aunque algunos estudiantes no lo reconozcan, sí llega a ser un lugar valioso en sus vidas. Porque ahí asisten 5 días a la semana, hacen amigos, juegan, interactúan, dan clases. Deben actualizarse constantemente y dejar de lado todos esos tabúes que pueden producir un grave daño a nivel social y ser capaces de hablar abiertamente de ello, al igual que los padres de familia. Lamentablemente hoy en día la discriminación, opresión, injusticias y prejuicios hacia la población LGBT continúan, por lo que es indispensable que en todos los campos, tanto personales, sociales, laborales, legales, familiares, educativos y culturales, se dejen de lado esas ideas totalmente erróneas e infundadas, familiar, religiosa y socialmente, y se comprenda que las personas pertenecientes a la población LGBT son seres humanos, que no deberían ser juzgados por amar a una persona. Y es ilógico que hoy en día se siga creyendo por parte de algunas personas que la homosexualidad es una enfermedad, cuando hace más de 30 años que la Organización Mundial de la Salud, específicamente en el año 1990, el día 17 de mayo, sacó a la homosexualidad de la lista de enfermedades. La discriminación no puede ser válida en ningún contexto, ni por ninguna razón, ya sea orientación sexual, identidad de género, color de piel, nacionalidad, religión, ideología política, etc. O me van a decir que es justo que hoy en día todavía existan países donde el homosexualismo es un delito que se castiga incluso con pena de muerte. Específicamente hablo de Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria, Arabia Saudita, Yemen, Qatar, Afganistán, Pakistán, Somalia y Emiratos Árabes Unidos. Y lamentablemente son estos porque en más de 60 estados en la actualidad alrededor del mundo todavía se criminaliza a las personas homosexuales. No les permiten casarse, pueden ir a la cárcel incluso hasta cadena perpetua, aunque hay países donde las penas varían. No les permiten adoptar, etc. Aunque el panorama parezca desolador, hay unos aspectos positivos a tener en cuenta. Afortunadamente muchos países están dando su grano de arena para evitar que se sigan presentando la discriminación y la homofobia. Países que están eliminando las mal llamadas terapias de conversión, sacando a la homosexualidad de su lista de delitos, permitiéndoles casarse, permitiéndoles adoptar, permitiéndoles que puedan heredar. Y hay que tener en cuenta, amor es amor, y nadie debería ir a la cárcel, ser asesinado, ni ser discriminado, discriminada o discriminade. No a la discriminación y no a la homofobia.